El Génesis nos presenta la creación de un hombre a imagen y semejanza de Dios. No es una imagen corporal. San Juan capítulo 4, verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que Dios no le dio una forma, o cuando la Biblia habla de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no lo lleva, digamos, al plano corporal, lo lleva a un plano espiritual que está más allá de lo corporal, de lo que se puede ver, porque lo que se puede ver algún día ya no se verá más, ¿cierto? Pero esa imagen que Dios le dio al hombre fue una imagen santa. Dios es santo. Amén. Dios le dio, por decirlo de alguna manera, una parte de su santidad al hombre, compartió con el hombre su santidad. El hombre fue la máxima creación del Señor y Dios puso al hombre en un huerto que él mismo hizo, haciéndole Señor de la creación, haciéndole Señor de todo lo que Dios había creado. Dice la Biblia que lo puso en el huerto de Edén, que quiere decir lugar de delicia, un lugar de delicia, de gozo, de alegría. O sea que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza y lo pone en alegría, lo pone en gozo, porque el hombre que comparte la santidad con Dios tiene gozo, está gozoso, porque el que está cautivo no puede alabar, el que está cautivo no puede adorar. Pero si hay alguien que alaba y adora a Dios en espíritu y en verdad, es esta iglesia, porque Él la ha hecho libre. Amén. Gloria al Señor. Y Dios puso al hombre en un lugar llamado delicia, que quiere decir delicia, alegría, gozo. Y el hombre fue creado en un estado de inocencia, donde todas las cosas fueron creadas y diseñadas. Dios lo creó y lo diseñó todo para que el hombre estuviera bien, para su felicidad, para su gozo, para su alegría. Pero en medio de todo esto, Dios le hace una advertencia al hombre, y la advertencia que le hace Dios al hombre es: Adán, de todo árbol del huerto tú puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios siempre advierte, nunca se atrasa, siempre le sale adelante al hombre y le muestra y le dice las cosas antes de que sucedan, para que el hombre piense y organice sus ideas y no cometa el error que va a cometer. Dios le dice a Adán: no comas, porque si comes viene una consecuencia. Y el hombre parece que se le olvidó aquello que Dios le dijo. Y dice la Biblia que la mujer fue engañada por la serpiente, que era más astuta que todos los animales. Y aquella mujer comió y le dio también a su marido. Adán desobedeció a Dios. Dios le había dicho: no lo hagas. Y por Adán haber desobedecido, dice la Biblia que entró el pecado. O sea que la desobediencia es pecado. Y por el hombre ser desobediente, el pecado entró. Dios creó a un hombre santo.
pero le dio la capacidad de elegir, de escoger, de decidir. Porque aquí a nadie lo han obligado para que esté aquí. Nosotros un día escuchamos un llamado de parte de Dios y decidimos seguirle a Él. Y fue la mejor decisión que hemos tomado. Porque para tomar malas decisiones está el hombre. ¿O no? El hombre es experto en tomar decisiones malas. Gloria al Señor. Romanos el capítulo 5, el verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire lo que trajo la desobediencia de Adán, que no solamente quedaría él contaminado de pecado, sino que el pecado de Adán pasaría de generación en generación, aún en los que no pecaron a la manera de Adán, dice la Biblia, por haber desobedecido. Y el hombre, esa imagen que tenía de Dios, esa imagen espiritual, esa imagen de santidad, la perdió por desobedecer. Cuando desobedecemos a Dios, podemos perder muchas cosas, entre ellos la salvación de nuestra alma. Cuando desobedecemos a Dios, podemos perder cosas tan importantes en nuestra vida que recuperarla muchas veces ya no se va a poder. Pero qué bueno es que en esta noche estamos aquí conscientes de que hay que obedecer a la voz de Dios. Amén. El hombre murió espiritualmente y también murió físicamente por el pecado. Gloria a Dios. Un hombre que no tenía necesidad de nada. Ahora Dios tiene que sacarlo del lugar de la delicia, del lugar del gozo, del lugar de la felicidad. Ahora el hombre tiene que salir de donde lo tenía todo, a trabajar bajo el inclemente sol, a ganar el sustento con el sudor de su frente, a padecer enfermedades, a padecer hambre, a padecer tantas cosas. Dios no creó al hombre para que el hombre sufra. Muchas veces el hombre dice: pero Dios, ¿por qué es tan malo? ¿Por qué permite tantas cosas? No, Dios no es malo. Lo que pasa es que el hombre se alejó de Dios, y cuando el hombre se aleja de Dios, le vienen consecuencias terribles. Entonces quiere culpar a Dios, echarle la culpa a otro por lo que él hizo. Y Dios te pone a escoger. Escoge pues el camino de la vida para que vivas. Amén. Gloria al Señor. Pero en este libro de Génesis se dicta una sentencia, pero también en el capítulo 3 habla de una esperanza, habla de algo glorioso, habla de una promesa que tendría cumplimiento mucho tiempo después. Aquel hombre que había pecado, por causa del pecado tenía que morir. Y Dios a su pueblo Israel le da leyes y le da mandamientos, y el hombre toma esto por modelo. Y la historia bíblica dice que para que ahora el hombre pueda tener o pueda que su pecado sea perdonado, la Biblia dice que el pueblo de Israel, cuando pecaba, cogían un becerro, un cordero, y lo llevaban delante del sacerdote. Mire toda la consecuencia que trajo el pecado. El hombre en un lugar de delicia y tiene que salir por causa de la desobediencia, y ahora para que su pecado le sea remitido, tiene que ir y coger un animalito y tiene que llevarlo al sacerdote, y el sacerdote degollaba aquel animal para que el pecado del pueblo pudiera ser expiado, pudiera ser perdonado. Porque
Génesis en el capítulo 3, la Biblia muestra que Dios vistió a Adán y a Eva, los vistió de pieles de animales. O sea que hubo un sacrificio. Dios cubrió la vergüenza del hombre, porque el hombre en el huerto andaba desnudo y no se avergonzaba porque no se había dado cuenta que estaba desnudo. Pero cuando comió del fruto que Dios le dijo que no comiera, entonces dice la Biblia que Jehová Dios lo llamó y él se escondió. Y cuando Jehová lo llamó, que él se esconde, Dios le pregunta: ¿dónde estás tú? Es que yo escuché tu voz y tuve miedo, tuve vergüenza porque me di cuenta que estaba desnudo. La respuesta que Dios le da es: ¿acaso comiste del árbol que yo te mandé que no comieras? El hombre dice: sí, comí. Porque es que el pecado dejó desnudo al hombre en muchos sentidos. Le quitó la comunión con Dios, pero Dios hizo un sacrificio para que el hombre pudiera ser vestido nuevamente, porque lo que el hombre buscó para vestirse fueron unas hojas. ¿Qué puede cubrir unas hojas? ¿Qué podían cubrirle? Si las hojas se secan, no podían cubrirle nada. Pero Dios en su amor y en su misericordia nuevamente los viste. Tiene que hacer un sacrificio. Y este es el modelo que Israel toma, el pueblo de Israel toma. Tiene que hacer un sacrificio para que su pecado, para que su vergüenza sea cubierta. Y su pecado era cubierto con el sacrificio de aquel animalito. Pero al pasar del tiempo, el hombre volvía a pecar y nuevamente tenía que recurrir otra vez a buscar un animalito y llevárselo al sacerdote, porque el hombre se convirtió en esclavo del pecado. San Juan capítulo 8 verso 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso el hombre, aunque quiera cambiar, aunque quiera dejar de hacer lo malo, no puede, porque es un esclavo. Así que para que el hombre sea perdonado, hoy también necesita un cordero, pero no un cordero como lo llevaba Israel, un cordero sin defecto, decía la Biblia. Ese cordero no tenía que ser un cordero sin defecto, pero la palabra del Señor ahora dice que ya aquella sangre de aquellos corderos no servía. El único que podía perdonar pecado fue el cordero que Juan vio cuando estaba allá bautizando. Dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, aleluya. Juan vio cuando estaba bautizando, vio a un hombre y dijo: este es el Cordero de Dios, este es el Cordero que el hombre necesita. Este fue el Cordero que Juan vio cuando estaba bautizando, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el pecado de tu vida. Gloria al Señor, alabanzas a Jesús. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que quita el pecado de tu vida se llama Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de tu vida. Él es el que da libertad para que ya no seas más esclavo, porque gloria al Señor, el esclavo, dice la Biblia, no queda para siempre, pero el hijo sí. Por eso todo aquel a quien Cristo liberta queda libre de todo pecado. Aleluya. Queda libre de pecado. Ya no sé, ya la sangre de aquel animalito no servía. Dios se hastió de eso, porque el hombre pecaba y como tenía la solución a la mano, yo voy y cometo el pecado y me busco un corderito y se lo llevo al sacerdote, y el sacerdote viene y le quita la vida a ese corderito y ya listo, queda todo. Pero Dios se cansó de eso. Ya Dios se cansó de eso.
entonces decide enviar al Cordero que quita el pecado del mundo de una vez por todas. Y ese Cordero de Dios era Jesucristo. Amén. Ese Cordero de Dios era Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso cuando el hombre quedó cautivo en el pecado, ahora todo aquel que cree en Jesucristo recibe la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesucristo vino a traer libertad para el hombre cautivo. Él vino a libertarlo de las cadenas del pecado. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era la comunión con Dios. Ya no había comunión con Dios. Todo aquello se había perdido. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que Él vino a tomar mi lugar y a ponerse en mi lugar, para que en vez de yo ser sacrificado, Él era el Cordero que iba a tomar mi lugar, para que Él pudiera morir, para que yo pudiera vivir. Porque eso era lo que hacía el sacerdote, le quitaba la vida al corderito para que el hombre no perdiera la vida. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. Dios es espíritu y es santo, por lo cual el hombre que Dios creó también lo creó santo. Y en el libro del Génesis presenta la creación y también muestra la caída del hombre, pero también muestra que el hombre no quedaría para siempre alejado ni caído. Aleluya, en ese lugar hubo un sacrificio. Dios vistió al hombre con la piel de animales, dando a entender que no para siempre el hombre quedaría caído. Vendría alguien que tomaría mi lugar, el Cordero de Dios. Por eso predicamos y presentamos este evangelio con toda seguridad, que todos los que crean en su nombre recibirán perdón de pecados. Hubo un juicio, un Cordero que se ofreció por mí. Aleluya. Por eso la razón de ser del evangelio. Aquellos corderitos morían y ya era cubierto, era tapado el pecado del hombre. Y cada vez que el hombre pecaba, tenía que volver a buscar otro cordero. Pero en esta noche, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén, amén. La razón de ser del evangelio, aleluya, que nosotros predicamos, es que el Cordero de Dios ya fue ofrecido, fue crucificado, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Aquellos corderitos, aquellos animales no podían resucitar. Era como un tipo de lo que Cristo iba a venir a hacer a este mundo por el hombre. Aquellos corderitos nada más tapaban el pecado, pero ahora el Cordero de Dios no tapa el pecado. Ahora el Cordero de Dios lo quita. Lo quita. Y ya no hay que ir a buscar un animalito, no, Señor. Si alguno hubiere pecado, la Biblia sigue diciendo: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. Su sangre nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Aquellos corderitos no podían resucitar, pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dijo: a mí nadie me quita la vida. ¿Saben qué? Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque el propósito de Dios era salvar al hombre, pero tenía que haber un sacrificio. En otras palabras, me quitaban a mí de en medio del juicio que vendría y pondrían a otro que sí podía. Porque si a nosotros una gripa nos tumba, imagínense todo el peso del pecado y el juicio que tenía que caer para el hombre. No podía. Sin embargo, hubo uno que dijo: yo pago. Venid y comprad sin precio leche, pan. Venid que no cuesta nada. En esta noche el precio ya fue pagado. Amén. El precio ya lo pagó uno.
y le costó caro, lo pagó allá en la cruz del Calvario. Aleluya, fue crucificado, murió y lo sepultaron. Pero al tercer día dice la Biblia que unas mujeres fueron allá a la tumba y en el camino iban pensando: ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Quién nos va a abrir la puerta de la tumba? Aleluya. ¿Quién nos va a abrir aquella tumba? ¿Quién va a quitar esa piedra tan grande? Y cuando ellas llegaron, habían unos jóvenes allí sentados y le dijeron: ¿a quién buscan? A Jesús. No está aquí. Porque buscan entre los muertos al que vive, ha resucitado, y en esta noche está aquí en este lugar y está victorioso. No está en la cruz, no está en la cruz, está vivo y está aquí en este lugar. ¿Y sabe para qué está en este lugar? Aleluya, para salvar. Está aquí en este lugar para ayudar. Está aquí en este lugar para libertar. Está aquí en este lugar para levantar al que está caído. Está aquí en este lugar para perdonar si alguno hubiere pecado. Aleluya, aleluya, porque por ahí anda uno acusando, señalándote y diciéndote que no vas a poder. Pero en esta noche aquí hay un abogado que no ha perdido una pelea. Aleluya, había una pelea que tenía que pelear y se llevó a todos los que nos acusaban a la cruz del Calvario y los exhibió públicamente y nos declaró a nosotros libres. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no se necesitan los animalitos. Aleluya, aleluya. Ahora aquí está Jesús y está resucitado. Está resucitado. Él se humilló. Ya no está allá, ya no lo podemos ver humillado. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y dice la Biblia, y muerte de cruz. Gálatas 3:13 dice que maldito es todo aquel que es colgado en la cruz en una cruz. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Él me quitó esa maldición. Se la llevó a la cruz y declaró al culpable, lo declaró inocente. Para que en esta noche aquí haya libertad para alguien que la necesite. Nadie te podía perdonar, nadie me podía perdonar. El hombre no tiene la potestad para perdonar pecado. Por eso cuando Jesucristo le llevaron un paralítico que lo vio, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y aquellos comenzaron a pensar y a cavilar, dice la Biblia, dentro de sí: ¿y quién es este que tiene poder para perdonar pecados? Y como ellos tenían la creencia de que el hombre que era inválido o que tenía algún problema físico era porque estaba en pecado, entonces para demostrarle que él sí era Dios, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, demostrándole que él era Dios, que perdonaba pecados, pero que también tenía autoridad sobre las enfermedades. Así que aquí está Jesús y está victorioso, no está derrotado. No está derrotado, está victorioso, está triunfante para alguien aquí en esta noche que lo necesite. Para alguien en esta noche que le necesite. ¿Quién lo necesita? ¿Quién necesita a Jesús? El que necesite a Jesús, le voy a invitar a que se coloque en pie. Y si es un amigo que de pronto quiere entregar su vida, allá donde está, levante su mano que vamos a orar. Oye, tú necesitas a alguien que esté por encima de tus expectativas. Tú necesitas a alguien que esté por encima de tus problemas. Tú necesitas a alguien que esté por encima de las dificultades.
Tú necesitas a alguien que esté por encima de las enfermedades. Ese se llama Jesús. Ese se llama Jesús, el Cordero de Dios que murió y resucitó. Y en esta noche aquí está. ¿Quién lo necesita? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los cuales no andan según la carne, los cuales no andan conforme a la carne, conforme a los deseos de este mundo, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse del Espíritu es vida, pero el ocuparse de la carne es muerte. Y si alguno en esta noche cometió un error, aquí hay uno que te declara inocente. Por muy culpable que seas, por mucha culpa que tengas en tu mente, en tu memoria, por muy culpable que tú te sientas, por muy culpable que el hombre te diga que eres, aquí hay uno que dice: eres inocente. Pero debes aceptarlo. Debes aceptarlo como tu Salvador. Vamos a orar y vamos a invocar el nombre del Señor. Si hay algún amigo que quiera entregar su vida al Señor, rendir su vida al Señor, yo le voy a invitar a que si quiere pasar, venga. Pero si quiere levantar su mano allí donde está, levántela. Porque aquí está el que perdona pecados. Yo era un pecador, envuelto, muerto. Estaba muerto en delitos y en pecados. Pero el que murió por mí me declaró inocente y me dio vida, y vida en abundancia. Vamos a orar y vamos a invocar el nombre del Señor. Aquí ha pasado una persona, no sé qué haya venido a buscar. Lo cierto es que todo aquel que se acerca de corazón a Jesús, creyendo que le hay, va a encontrar lo que vino a buscar. ¿Qué veniste a buscar a este lugar? Veniste de pronto porque alguien te invitó, veniste porque Dios necesitaba que tú escucharas esto. Él te perdona. Por muy malo que te sientas, Él te perdona. Aunque el hombre no te perdone y te desprecie y te señale, el Dios eterno te perdona. Soberano Dios, en esta noche, Jesús, te damos gracias. Oh, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tomar mi lugar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia.